¿Quién vive, hermanos? Cristo. Y a su nombre, Gloria. aleluya. Póngase de pie, por favor, mi hermano. Unos cuantos minutos. Amén. Gloria al Señor. Y abra su Biblia, por favor, en Ezequiel. Bendito es el Señor. Bendito Dios. Ezequiel capítulo 18, Gloria a Jesús. versículo 21 en adelante. Gloria a Dios. Me da un amén cuando lo tenga, por favor. Ezequiel capítulo 18, versículo 21 en adelante. 18. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Tiene como título: El camino de Dios es justo, Amén. Amén. Gloria a Dios. mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío?, dice Jehová el Señor. No, vivirá si se apartare de sus caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello él morirá. Y si dijeres: no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo morirá. Apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel: no es recto el camino del Señor, ¿no son rectos mis caminos?, pregunta el Señor. Casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. Dice Jehová el Señor: convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones. Oiga bien, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Gloria a su nombre. Aleluya. Nuestro tema para hoy trae como título: el libre albedrío. Yo creo que ya desde aquí el Señor nos empieza a hablar sobre el libre albedrío que tenemos. Sí, Porque amén. Él no nos dice
sean redimidos ya todos y obedezcan mis órdenes. Él dice que nos convirtamos, ¿verdad? Sí, amén. Y que busquemos un cambio en nuestro espíritu, porque un espíritu nuevo viene a depositar Él cuando venimos a arrepentirnos de todas nuestras transgresiones. Aleluya. Bendito sea nuestro Señor. ¿Qué es libre albedrío? El Señor me ha dado este tema muy importante porque me he dado cuenta que hay personas que tienen muchos años en la iglesia y no saben qué es el libre albedrío que Dios nos ha dejado. El libre albedrío que Dios nos ha dejado es la potestad que todo ser humano tiene de obrar según considere y elija. Nuestro pastor dijo algo muy importante hoy cuando recién, siéntense por favor mis hermanos. Nuestro pastor dijo algo muy importante cuando empezó el servicio. Se le ha hablado a muchas personas, pero ninguno se ha acercado. Aleluya. ¿Por qué? Porque esa persona tiene libre albedrío de decidir si se acerca o no a las cosas de Dios, Así es. ¿verdad? Tenemos esa potestad nosotros que Dios nos ha dado de decidir. Miren, esto significa que las personas tienen naturalmente, dice, libertad para tomar sus propias decisiones. Y eso es lo que ellos están haciendo. Tomar sus decisiones y decir, oh, está bien, pastor, sí, ya luego, pasó por mí también. En otra oportunidad, gracias, muy amable. Ese es libre albedrío de decidir usted, si usted quiere aceptar o no quiere aceptar, ¿verdad?, lo que Dios tiene preparado para usted. Libertad de pensamiento, libertad de elegir entre lo bueno y lo malo, libertad de hacer lo que crea mejor, libertad de escoger, libertad de expresión, Amén. sin estar sujetos, mire, a presiones, porque nadie nos puede presionar. Así Aún es. Dios no nos presiona. No. Dios espera que nosotros lleguemos Sí, amén, al así arrepentimiento, porque a través del arrepentimiento es cuando Él va a depositar un espíritu nuevo en nosotros, y entonces es cuando Él empieza a tomar el control de nuestras Aleluya. vidas. Así es. Gloria a Dios. El libre albedrío significa que el ser humano tiene libertad, tanto como para hacer el bien como para hacer el mal. Y esto desde luego tiene consecuencias también. Porque si usted decide hacer el mal, usted está consciente de que en la vida secular puede ir a parar a la cárcel por una mala decisión que usted tomó. Sí, así es. Dios no le dijo hacerlo. Usted tomó una decisión, aunque Dios lo llama a su camino, como nuestro pastor nos vuelvo a repetir, acaba de decir, vengo a evangelizar y hablar con, ¿verdad?, ciertas personas, pero no quieren acercar. Vuelvo a lo mismo. El Señor les ha dado la libertad, Amén. ¿verdad?, de decidir, de tomar su responsabilidad, la responsabilidad de lo que quieren hacer según su libre albedrío. Es también, dice, responsable la persona de sus acciones. Amén. De ahí que el libre albedrío también se extiende a los ámbitos de la vida, ¿verdad?, del ser humano. Primeramente en la religión. Así es, hermano. Pero cuando nosotros venimos a ser hijos de Jesucristo, nosotros nos olvidamos de esto y preferimos seguir el mandato que Dios ha puesto en nuestra vida. Libre albedrío, según la Biblia, Dios dio al hombre la facultad para obrar según desee. Mire, Amén. Así según es. usted desee, usted puede obrar según usted desee.
independientemente si sus decisiones son buenas o malas. En este sentido, abundan, miren, muchísimos pasajes en la Biblia en donde Dios nos habla a la libertad que Dios nos ha dado para elegir el camino que habremos de tomar. Podemos tomar el camino correcto, pero también podemos optar por un camino malo, ¿verdad? Sí, así es. El cual significa desviarse del camino de Dios. Encontré esta afirmación en Josué capítulo 24, versículo 15. Habla su Biblia, por favor, para que lo lea. Josué capítulo 24, versículo 15. ¿Me da un amén, por favor? Josué capítulo 24, versículo 15. Amén. Amén. Señor. Dice la palabra del Señor: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sí? Gloria al Señor. Pero nos está dando la opción. Si mal os parece servir a Jehová, dice, escogeos a quién servir. Amén. Usted tiene libre albedrío de escoger a quién usted va a servir, Sí, o qué es lo que usted quiere hacer. Si queremos la salvación, queremos la condenación. Sí, amén. Por el libre albedrío se entiende que Dios da a los seres humanos la oportunidad de tomar decisiones que verdaderamente pueden afectar su vida, su destino. Los seres humanos tienen el libre albedrío porque Dios creó a la humanidad a su propia imagen y semejanza. Gloria a Dios. Y eso incluía la capacidad de elegir, de pensar, de decidir, de hacer, de tomar sus propias decisiones. Dios no nos hizo títeres. Dios no nos hizo robots, los cuales iban a ser manipulados en esta tierra por donde Él quisiera. No, Él nos dio libertad, dice su palabra. Mire, libertad. Y la libertad que Él nos ha dado a nosotros es ese libre albedrío de decidir. Sin embargo, el libre albedrío no significa que la humanidad pueda hacer lo que le plazca. Nuestras opciones, mire, se limitan a lo que está de acuerdo a la naturaleza humana, Amén, así es. ¿verdad? Sí. Por ejemplo, un hombre puede decidir cruzar un puente o no cruzarlo. Amén. Lo que no puede elegir es volar sobre ese puente, pues la naturaleza del hombre no le permite volar. Aleluya, así es. O sea, tenemos libre albedrío, pero no podemos hacer todo. No podemos flotar como globitos aquí, Hay cosas ¿verdad? que no las podemos hacer, aleluya. No somos pajaritos con alas para volar. O sea, tenemos el libre albedrío conforme a nuestra naturaleza. Aleluya. Dice, no puede elegir hacerse justo, pues su naturaleza viene del pecado y eso le impide alcanzar su culpa. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sí, amén, así es. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, el libre albedrío está, mire, limitado por la naturaleza, por esta limitación. Pero esta limitación, no reduce la responsabilidad de nosotros
Tener libre albedrío no quiere decir que no seamos responsables. Si usted toma una decisión mala, usted está siendo responsable de eso, ¿verdad? La Biblia es clara en que no solo tenemos la habilidad de elegir, sino que también tenemos la responsabilidad de elegir sabiamente. En el Antiguo Testamento, Dios escogió una nación, Israel, pero los individuos dentro de esa nación todavía tenían la obligación de escoger la obediencia a Dios. Y los individuos fuera de Israel podían también, dice, elegir y creer y seguir a Dios. Eso somos nosotros, Amén. que estamos Así es. fuera de Israel. Pero miren que ahora también en el Nuevo Testamento a los pecadores se les pide una y otra vez que se arrepientan. ¿Sabe por qué Dios nos pide una y otra vez que nos arrepintamos? Porque tenemos libre albedrío. Sí, amén. Tenemos libertad de elegir. Entonces Dios viene y nos manda un aviso y nos dice Mateo 3, capítulo 3, versículo 2, y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4, 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Gloria a su nombre. Juan 3:23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Bien, que creamos en su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado, dice su palabra. Él no nos está obligando, pero Él nos manda un mensaje de llegar al arrepentimiento, de arrepentirnos de la maldad, de buscar el camino de Dios. Gloria Dice a su su palabra: nombre. y el que guarda sus mandamientos pertenece en Dios y Dios en él. Y esto sabemos, que el que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Aleluya. Cada llamado al arrepentimiento es un llamado a elegir. No lo está forzando. Dios no lo forza. Por eso usted ve toda esta gente que se le habla una y otra vez de Dios, pero ellos no acercan, porque tienen libre libertad, libre albedrío de decidir qué pueden hacer con su vida. No importa si están perdidos en el vicio de las drogas, el alcohol. Ellos deciden estar ahí. Así, amén. 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 Gloria a Dios. Jesús identificó, miren, mi amado hermano, el problema de nosotros los seres humanos, cuando Él dijo en Juan capítulo 5 versículo 40: ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Claramente podrían haber llegado a Él si hubieran querido, si hubieran escuchado. Sí, amén. Gloria Pero a Dios. muchos no acercaron, ¿verdad? También su palabra dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque pocos decidimos caminar conforme a su voluntad. Gálatas 6:7 nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sí, gloria a Y Dios. los que están fuera de la salvación, oiga bien, y los que están fuera de la salvación son sin excusa. Están ahí porque quieren. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto?
están ahí porque quieren, porque tenemos la libertad de elegir Gloria en a su dónde nombre. queremos estar. Así es, amén. Romanos capítulo 1, versículo 20 en adelante, nos habla el Señor. Ponga mucha atención a estos versículos, Amén. Gloria a Dios. porque Dios habla en su palabra. Amén. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Gloria a Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, dice su palabra. La palabra razonamiento es la facultad de poder elegir y decir sí o no. Amén. Así es. Gloria. Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron, dice la palabra, necios, Amén. y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Bendito su nombre. Versículo 26 nos dice: por esto Dios entregó a pasiones vergonzosas, aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos a otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Aleluya. ¿Por qué el hombre hace esto? Porque realmente tiene libre albedrío de decidir qué quiere ser en esta vida. Hay hombres que no quieren ser hombres, quieren ser mujeres, y no vine a criticar a nadie. Simple y sencillamente mi objetivo es llevarlo a usted a entender que el hombre tiene un libre albedrío que le permite decidir qué puede hacer y qué no puede hacer. Versículo 28: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados en toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Aleluya. Aquí nos habla Dios acerca de que somos desobedientes porque tenemos la libre facultad de elegir qué queremos para nuestra vida. Pero ¿cómo puede el hombre, limitado por la naturaleza pecaminosa, escoger lo que es bueno? Es solo a través de la gracia y el poder de Dios. Miren, hermano, que el libre albedrío llega a ser verdaderamente libre en el sentido de poder elegir la salvación. Cuando usted elige la salvación, usted está dando un paso a que el Espíritu renueve su vida, que su espíritu sea renovado.
a Dios, así es, hermano. Juan capítulo 15, versículo 12 en adelante nos dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Yo os llamaré, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Aleluya, así es. Y dice su palabra. O sea, por este versículo muchos se equivocan y dicen que no hay libre albedrío, pero yo les voy a explicar por qué el Señor habla de esta manera. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Cuando Jesucristo está hablando en este versículo, Él está hablando a la persona convertida a Él, que ya el Padre se lo entregó. Sí, amén. Porque usted ya dio el primer paso. Usted aceptó a Jesucristo como el Salvador de su alma. Usted dio la opción, abrió la puerta a que Dios le diga: hijo, uno más, ¿verdad? Para que su espíritu empiece a ser restaurado. Así es, amén. Dice, amado hermano, al aceptar a Jesucristo es como nuestro Salvador, es cuando el Espíritu Santo empieza a obrar y a hacer su voluntad y a regenerar nuestra vida. Amén. Porque tiene muchas cosas que sacar de nosotros y no lo hace en un día. Lleva tiempo botar ese basural que tenemos por dentro, ¿verdad? Todo el mundo lo sabemos. Yo cuando vine a los pies del Señor y había cosas que le decía: Señor, esto todavía no, por favor, todavía no, despuésito, Señor. Pero cuando Él dijo: no, mi hijo, lo siento mucho, pero si voy a vivir aquí, esta basura se tiene que ir. Aleluya, santo. Entonces dije: Señor, haz lo que tú quieras conmigo. Amén. Y aquí estoy. Amén. Aleluya. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 nos dice la palabra del Señor: mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando usted acepta a Jesucristo, usted ya pasa a ser hecho hijo de Dios. Amén, así Ya es. no más de la carne, porque tenemos un lugar al que nos está esperando, Así es, ¿verdad? aleluya. El aceptar a Jesucristo, usted recibe una nueva naturaleza, creada según Dios en la justicia y santidad. Efesios capítulo 4, versículo 24 nos dice la palabra del Señor: y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Al aceptar, mire mi hermano, usted a Jesucristo, usted decide dejar su vida entera pasada, su vida pasada, ¿verdad? Que estaba llena de delitos y de pecados y no digo cuántas cosas más, porque hemos estado perdidos, ¿verdad? Hasta que nuestro Señor, por su gran misericordia, y aquí nos tiene. Amén. Seguir el camino de salvación. Usted puede seguir el camino de la salvación si usted, mire mi hermano, estando ya dentro de las cosas de Dios, se descuida. Tiene que ser muy cuidadoso, porque la palabra de Dios nos dice: ser sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, no estamos salvos aún, porque estamos en la lucha, pero estamos con un espíritu reformado, ¿verdad? Estamos en la carne, pero con un espíritu reformado. Amén,
Amado hermano, la salvación es obra de Dios. Y al mismo tiempo nuestros motivos, deseos y acciones son voluntarios. Porque usted está en el camino de Dios voluntariamente. Así es. Dios no lo está forzando. Amén. Usted vino y se arrepintió de sus pecados. Y usted decide entrar por la senda estrecha. Pero como ya Aleluya. vimos anteriormente, si se descuida, puede que alguien le pegue un jaloncito y se lo lleva para la senda ancha Y lo bote. y Aleluya. se lo devanan. Aleluya, bendito sea Jesucristo. Estos son algunos versículos, miren, amados hermanos, de la Biblia que nos hablan de la libertad de hacer lo que nosotros creamos a bien hacer. Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 y 20 nos dice: a los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto, dice, delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, oiga bien, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El Señor está hablando, dice, escoge pues. ¿Por qué usted va a escoger? El Señor dice, escoge. ¿Por qué tenemos que escoger? Porque tenemos la libertad de escoger. Tenemos el libre albedrío en nosotros. Y podemos decidir en lo que sea. Si Dios nos llama, escoge. Yo podría decir, no, Señor, no voy. En la próxima. Gracias. Yo soy libre de escoger. Yo fui libre de escoger y de estar aquí hoy, porque Dios me ha llamado también. Dice la palabra del Señor, versículo 20: amando a Jehová tu Dios, entendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Juan 6:44. La palabra del Señor nos dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, en el día postrero va a ser nuestro Señor Jesucristo quien nos va a levantar de entre los que estamos durmiendo, ¿verdad? Porque nosotros no vamos a morir, vamos a dormir. Así que no se aflija cuando el día de mañana llegue. No hay que afligirse porque vamos a dormir, mi hermano. Aleluya, poderoso Jesús. Juan 6:65. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado al Padre. Juan 8:34 al 36. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que ha pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amado hermano, en este versículo nos dice que aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador, verdaderamente seremos libres, porque vamos a dar el paso principal, aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Y eso significa decirle al libre albedrío: hey, hasta aquí nomás llego, ya no más. Porque opciones hay muchas en la calle sobre quien quiera invitarle a tomarse su copita de vino. Es malo, tómate una. Cuidado, mi hermano. Romanos 8, capítulo 8, versículos 5 al 8 nos dice su palabra: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque al ocuparse de la carne es muerte, pero al ocuparse del Espíritu es vida y paz.
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aleluya. Así que tenemos que ir muriendo, ¿verdad?, a las cositas esas que antes nos llamaban la atención, que nos hacían mirar por otro lado, porque ya la carne no debe existir en nosotros. Debemos de apartar nuestros ojos de la mujer ajena. Santiago 1:13: cuando alguno esté tentado, oiga bien esta palabra, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es traído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así es. Voy a tratar de cortar un poquito el mensaje porque se me están aburriendo. Amén. Aleluya. Todo lo que viene de la palabra del Señor, mi hermano, debería ser Gozo. un gozo para nuestra alma, para nuestro Aleluya. Así espíritu. es. Predique. Lucas capítulo 6. A mí me gusta mucho traer la Biblia porque el Señor a mí me habla a través de la Biblia, por eso es que traigo más la Biblia que mis propias palabras. Dice la palabra del Señor: no es buen árbol el que da malos frutos, ni el árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo capítulo 15: pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos y los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sucias, sin lavar, no contamina al hombre, dice su palabra. Ya vamos a terminar, mi hermano. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3, nos dice su palabra: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por poco de tiempo es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Vendrán pruebas a nuestra vida, mi hermano, pero tenemos que estar atentos para poder soportar, ¿verdad? Estar llenos de su palabra para que cuando estas pruebas vengan, poder resistir al enemigo. Así es, no nos agobien. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea nuestro Señor. Lucas capítulo 7, versículo 29. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose en el bautismo de Juan. Mas los fariseos, los intérpretes de la ley, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Primera de Timoteo capítulo 2. Recuerde que estos versículos son para que usted entienda que Dios nos ha dado libertad. Así que ponga atención a lo que Dios
nos está hablando, porque Dios en estos versículos nos habla sobre la libertad que tenemos. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, dice. Mire, Dios quiere que todos seamos salvos, pero quiere que lleguemos al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque cuando usted llega al conocimiento de la verdad, usted va a dejar de usar su libre albedrío para hacer tantas cosas que extrañan el mundo. Porque cuando estamos jóvenes nos dicen, hermano, Dios le ama, le invitamos a la iglesia. No, gracias, en otra oportunidad. ¿Por qué? Porque tenemos libre albedrío y sabemos que tenemos tantas cosas en el mundo de las cuales queremos disfrutar, y que si somos cristianos ya no podemos a subirnos en una rueda o, no sé, juegos, hacer otras cosas. Entonces, por eso realmente muchas personas deciden no, por su libre albedrío. Segunda de Pedro capítulo 3. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice su palabra. Dios nos ha dado el libre albedrío de decidir qué podemos hacer, qué queramos hacer, pero también está esperando que procedamos al arrepentimiento, porque cuando llegamos al arrepentimiento ponemos el libre albedrío a un lado y empezamos a caminar conforme Dios quiere que vayamos. Amén. Mateo capítulo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Ellos no quisieron en ese momento, porque tenemos el libre albedrío de decidir si sí o no. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 nos dice, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice nuevamente. Miren, hermano, yo sé que los que estamos acá estamos con un corazón constricto, humillado, arrepentidos delante del Señor, pero muchos no lo están. Muchos no saben que tienen que venir al arrepentimiento y dejar a un lado el libre albedrío para poder caminar por el camino que nuestro Señor Jesucristo ha venido a dejar. Es un camino estrecho, dice, pero seguro. Si usted va por el camino ancho, tenga por seguro que algo pasará, porque no es un camino seguro. Eso téngalo por seguro. Marcos capítulo 8 versículo 34. Y llamando a la gente con sus discípulos les dijo, cualquiera que quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, dice el Señor. ¿Qué le está diciendo con esto? Tenemos que tener un poquito de discernimiento de la palabra para poder entender que Jesucristo nos está hablando en estas palabras que Él dejó. Amén. Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Pero tiene que venir al arrepentimiento primeramente para que Jehová pueda empezar a redirigir sus pasos. Jehová es un caballero, Jesús es un caballero. Él no viene a forzarlo a que usted camine rectamente. Aún estando en la iglesia hay quienes deciden hacer cositas fuera de la ley y las hacen. Así es. Y las hacen. Romanos 6:23 nos dice la palabra del Señor,
porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Apocalipsis 3:20 nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, dice su palabra. Jesucristo es un caballero. Él no va a venir a romper su corazón. Este es mío y sos mío y te arrebata y ¡rah! No, dice él: yo estoy a la puerta y llamo, dice, pum, pum, pum. Si alguno oyere mi voz y abriera la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, dice el Señor. Amén, aleluya. Él espera que usted tome la decisión y deje su libre albedrío a un lado para venir y seguir sus pasos. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 nos dice su palabra: que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Aleluya. Aleluya. Póngale atención a los versículos para que entienda cuál es el libre albedrío en su vida. Gálatas 5, 16, 17 nos dice su palabra: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisieres. Ya vamos a terminar, mi amado hermano. Génesis 2, 16, 17 también nos dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, le dijo a Adán y a Eva. Viene muy bien. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comieres morirás, le dijo el Señor. En este versículo Dios nos da una advertencia, ¿verdad? Es decir, una advertencia directa a Adán y a Eva. ¿Pero qué hicieron ellos? Ellos desobedecieron. ¿Y por qué ellos desobedecieron? Porque tenían la libertad de elegir entre comer y no comer, entre obedecer y no obedecer la orden que Dios les había dado. Y a eso se le llama libre albedrío. Muchos no creen en el libre albedrío porque no lo encuentran en la Biblia. Pero libre albedrío es la palabra compuesta que nos dice el conjunto de palabras que Dios nos ha dejado, compuestas como libre decisión, libertad. Aleluya. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Isaías 55, versículos 6 y 7 nos dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscad. Buscad. Dios no lo viene a forzar. Buscad a Jesús, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Gloria a Dios. Si usted se arrepiente, Dios le va a perdonar y un nuevo espíritu va a depositar en usted, para que usted pueda dejar a un lado el libre albedrío que tiene. Juan capítulo 1 versículos 12 y 13, ya estamos para finalizar, nos dice su palabra: mas a todos los que le recibieron dio les potestad de ser hechos hijos de Dios.
mas a todos los que le recibieron. Hay que recibirlo, hay que aceptarlo, Aleluya. hay que abrir la puerta. Sí, amén. Si usted no abre la puerta, Él no va a entrar. Jesucristo es un caballero. Así es, amén. Él no va a forzar su vida. Si usted quiere seguir en la perdición, usted sigue. Así es. Dice, mas todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, mas de Dios. Amén, hermanos. Amén. Para terminar, solo quiero aclarar que Dios nos dio libertad. Así es, amén. Y de usted depende si quiere seguir el camino del bien o el camino del mal. Que Dios les bendiga grandemente Amén. y que espero que este mensaje haya sido de muchísima bendición para su vida Sí, amén. y de reflexión también. Que Dios me les bendiga. Dejo con ustedes a nuestro pastor José para que Aleluya. Gloria pueda al Señor. finalizar nuestro servicio. Aleluya. Bendito Dios. Gloria a Dios.